En este tercer video de sistemas operativos, el 3 de abril de 2020, vamos a profundizar un poco sobre los sistemas de entrada-salida. Entonces vamos a mirar cómo sería un bus típico, que esto no lo vimos ahora. Voy a ampliar un poquito para que lo podamos ver con más detalle cómo sería. Entonces, tenemos un típico bus PCI. Regularmente es como la tecnología con el que se construye ese bus. Ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos el monitor, tenemos un controlador gráfico para controlar el monitor, tenemos el controlador de disco, que ya les dije que ya no es IDE, ya es SATA, y puede controlar varios discos, ¿sí? Hay una expansión del bus, de la interfaz del bus, y esa expansión del bus sirve para controlar lo que hace años se llamaban los puertos paralelos y el puerto serial, que ya no se utilizan en los dispositivos, sino que ahorita lo que tenemos aquí es un bus para los dispositivos que se conectan a través de USB. Listo, USB. Tenemos otro controlador que puede ser SCSI, puede ser SATA para los discos. Y tenemos el procesador. Recuerden que el procesador tiene una caché, como lo vimos, y el controlador de la memoria. Esta memoria es la memoria RAM. Listo, este es el puente o controlador de la memoria. Listo. Bueno, eso ya es como algo estructural. Aquí tenemos... perdón, me fui al final. Qué pena. Listo. Entonces, ¿qué son los dispositivos de entrada-salida? Vamos a volver a repasar. Permiten a la CPU relacionarse con el mundo exterior. ¿Listo? Permiten a la CPU relacionarse con el mundo exterior. Hay teclados, pantallas, impresoras, disco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comunican? Es parecido con la memoria. Simplemente se leen y escriben datos en el dispositivo de entrada-salida. No es nada tampoco del otro mundo. O sea, la comunicación es lo mismo, pero el comportamiento es diferente. ¿Listo? ¿Por qué es diferente? Porque los datos no siempre están disponibles. Algunas veces el dispositivo puede estar ocupado, ¿sí? Puede no estar preparado para recibirlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí abajito nos dan el ejemplo, la impresora, ¿sí? En algún momento la impresora está apagada, no está disponible, ¿listo? Bueno, y como tiene un comportamiento distinto, entonces la manera como los vamos a manipular es diferente a cómo se manipula la memoria. No hemos estudiado cómo se administra la memoria, pero de una vez, desde hoy les digo que es algo diferente. ¿Cómo sería la estructura de un sistema de entrada-salida? ¿Listo? Entonces, todos los dispositivos de entrada-salida, en teoría, se comunican por los buses. Tienen que pasar por los buses del sistema. ¿Listo? Bueno, como son muy heterogéneos, ¿qué quiere decir heterogéneos? Que son muy diferentes, muy diferentes. Entonces, a la CPU le quedaría muy difícil administrarlos todos de la misma manera, porque para cada uno tendría que ser algo diferente. ¿Listo? Entonces, por eso los dispositivos, como ya lo dijimos, tienen una pieza de hardware que se llama controlador del dispositivo. A veces lo llaman controladora o adaptador. ¿Listo? Entonces hay unos comandos básicos de la CPU que el controlador recibe para poder administrar. ¿Listo? Para poder transmitir, recibir y enviar información. ¿Listo? Entonces, este controlador de cada dispositivo, la importancia de ese controlador, lo que hace es que libera la CPU de todo el trabajo que tiene. Entonces el controlador se encarga de hacer todo el ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo sería? Pues aquí tengo a la izquierda una CPU de Intel. ¿Sí? El controlador que tiene, ya lo habíamos visto, tiene unos comandos, tiene un estado y tiene unos datos. ¿Listo? Entonces el controlador es el que se encarga, de administrar el dispositivo. Y a su vez ese controlador tiene un programita que es el que ayuda a hacer la interacción, ¿cierto? Entonces, por eso lo que yo les decía, cuando ustedes instalan un nuevo dispositivo, siempre o el sistema operativo lo instala o ustedes instalan un software para controlar el sistema, pero se llama controlador, el sistema de entrada-salida. ¿Listo? Entonces, ese controlador es como el intermediario. Aquí la palabra interfaz significa es como un intermediario. ¿Entre quién? Entre la CPU y el dispositivo de entrada-salida. ¿Listo? Entonces, es posible que cada controlador pueda administrar uno o varios dispositivos. Por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, los controladores de los discos duros pueden administrar varios al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comunican los controladores con la CPU? A través de algo que se llaman registros o a través de puertos.
Y en general, los registros, muchachos, ¿quién es Iván FL? ¿Alguien lo conoce? Que está pidiendo entrar a la reunión. Yo no conozco ningún Iván. ¿Quién será ese Iván? ¿Hay alguien que se llama Iván en la lista? No. ¿Cierto que no? No tengo ni idea quién será ese Iván. ¿Será el de la Libre? No. El de la Libre se llama Juan Sebastián y aquí está Juan Sebastián. Iván FL, ¿no? Que se identifique. Iván FL. No, no hay nadie que se llame Iván FL, ¿cierto, muchachos? ¿Quién nos falta en la lista? Venga, yo repaso en la lista a ver quién nos falta. A ver, voy a llamar lista, ya que me interrumpieron. Juan Pablo Ángel está, Paula Andrea está, Luisa Fernanda también está, Jonathan también, Diego Andrés, Santiago Castañeda también estaba ahí, Alejandro Toro, Castaño, perdón, ahí está. No, de la Libre no hay dos. Mayran, solamente está Juan Sebastián, pues en la lista oficial. Tania Marbel, Juan Pablo Martínez, Luis Bernardo, Giselle está por ahí. No, tranquila, Mayra. Luis Bernardo, sí, Giselle está por ahí, Eduard Mauricio, Mauricio está por ahí, sí, ahí está. Sebastián Ramírez, Cristian Daniel Torres, ahí está. Sergio Esteban, ahí está. Y Yalón Wenyu, pues Yalón no creo que llame Iván FL. Listo. Seguimos. Bueno, entonces generalmente esos registros o puertos incluyen un registro de control, miren aquí en el gráfico que vimos, tiene el registro de control, el de estado y el de datos. Entonces los registros de control sirven para enviar órdenes al dispositivo, ¿cierto? Los registros de estado para obtener información del estado dispositivo controlador, o sea, para obtener información del estado. Y los de datos, pues, para recibir y enviar los datos, ¿cierto? Para de entrada, salida o bidireccional. Típicamente, aquí dice chiquitico, no sé si lo alcanzan a leer, típicamente son registros de 1 a 8 bytes de tamaño y algunos controladores tienen chips que utilizan FIFO, ¿sí? Que permiten pequeñas ráfagas de datos, mientras que el host de la CPU no puede ir a recibir. Bueno, entonces, miremos aquí en el sistema operativo, vamos a mirar, existe algo que se llama el administrador de dispositivos, mírenlo ahí, ahí aparece, administrador de dispositivos. Ah, verdad que este no me deja. Dev Management. Espérenme, por favor, entonces tengo que ejecutar el símbolo del sistema como administrador. Y tengo que decirle dev management.msc. MSC. Listo, para poder que me abra. Mírenlo acá. Entonces aquí lo tengo. Este sería el administrador de dispositivos de mi sistema operativo. Y están todos los dispositivos. Voy a abrirlo aquí para que veamos la comparación. Están todos los dispositivos, ¿sí? Todos los dispositivos que se manejan. Listo, mírenlos acá. Por ejemplo, el de Intel, démosle doble clic aquí en recursos, ¿sí? Aquí está la configuración, el tipo de recurso. Miren, esto ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Miren el intervalo de entrada-salida, la interrupción, es decir, es un -6, véanlo ahí, es un -6, el intervalo. Bueno, aquí está toda la información, ¿sí? Toda la información. Miren lo que nos dice acá, ¿sí? Cuando hablamos de intervalo de entrada-salida es la dirección del puerto, ¿sí? Esto que tenemos acá es la dirección del puerto y el IRQ es la interrupción, ¿sí? Entonces, en esa dirección de puerto es donde se buscan los registros del controlador. En esta dirección, ¿listo? Aquí hay dirección, esta dirección de puerto, de entrada-salida. ¿Listo? Entonces, este es el rango para encontrar el intervalo de el acceso al controlador, al canal.
Eso lo hace el sistema operativo. Listo. Y el RQ como IRQ, como lo habíamos visto, este que tenemos acá, es simplemente el número de la interrupción. Para este caso, ese controlador gráfico que les mostré, el número de la interrupción es -6. Listo. Bueno, ¿de qué se encarga el controlador? El controlador del dispositivo se encarga de coordinar el flujo de tráfico entre la CPU y la memoria, y el dispositivo, obviamente, de la comunicación con la CPU, decodifica los comandos que vienen de la CPU, el intercambio de datos de la entrada-salida con la CPU, el reconocimiento de la dirección de la CPU, ¿cierto? También se encarga el controlador de la comunicación con el dispositivo, tiene que enviar y recibir los comandos y los datos. También, el controlador tiene un buffer, ¿sí? Ese almacenamiento temporal en buffer que también puede estar en la memoria RAM. Y obviamente las velocidades son muy distintas, lo que hemos dicho. Los dispositivos de entrada, salida y el controlador en general es mucho más lento que la CPU. La CPU es mucho más rápida. ¿Listo? Y también el controlador se encarga de la detección de los errores. ¿Listo? Miremos cuál es la estructura del software de entrada-salida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes hacen un programa y cómo es que ese programa puede escribir en el disco duro sin saber qué disco duro es. Porque puede ser, recuerden, puede ser un IDE, puede ser SCSI o puede ser SATA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, estas dos preguntas muy críticas? ¿Cómo se hace para añadir un nuevo dispositivo sin que el funcionamiento del computador se vea afectado? Es decir, con lo que ya hemos hablado del plug and play, ¿sí? Entonces se manejan unas capas, cuando se manejan los softwares para la estructura de entrada-salida, se manejan tres capas. Una capa de abstracción, una capa de encapsulamiento y otra capa que maneja otras capas, ¿cierto? Entonces esta abstracción, ¿qué dice? ¿O para qué sirve? Elimina todas las diferencias entre los dispositivos al identificar unas clases generales. Entonces hay unas clases generales de dispositivos, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí ya se empiezan a manipular, ¿listo? Y para cada clase, estamos hablando de clases como de programación, ¿sí? Se define una interfaz con unos métodos estándar. Entonces, internamente lo que se hace es crear unas clases generales y a partir de esas clases generales se definen unos métodos para que cualquier programa pueda acceder a los dispositivos de entrada-salida. El encapsulamiento es lo que ya hemos dicho, ¿sí? Entonces, las diferencias, los métodos son los mismos, pero entonces las diferencias entre un dispositivo u otro se encapsulan, ¿sí? ¿Y dónde se encapsulan? En lo que conocemos con los drivers del dispositivo o los controladores del dispositivo. Internamente, cada uno de esos drivers pues se adapta a las particularidades y exporta la interfaz con las funciones que se necesitan. Y las capas. ¿Qué son las capas? ¿Listo? Pues ese software se estructura por capas. Aquí está muy chiquito, venga, abrámoslo un poquito. Eso, abrámoslo un poco. Eso, aquí están las capas que... Listo, entonces, como lo vimos en las diapositivas anteriores, tenemos una capa que es el hardware y otro que sería a nivel de software. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Los dispositivos están acá abajo. Los dispositivos físicamente están abajo. Luego ellos tienen un controlador a nivel de hardware, que sería una segunda capa. Y ese controlador a nivel de hardware tiene que ser controlado por algo que se llama un driver device, ¿cierto? Entonces, al controlador de hardware se le llama en inglés controller y al controlador, ya lo que administra ese controlador en software se llama driver. Listo. Y ya después del driver, pues está el kernel bueno, la parte del sistema operativo, el núcleo, que es un subsistema, se llama subsistema de entrada-salida que maneja y luego ese subsistema se comunica con el kernel principal. Entonces, estas serían las capas. ¿Cuáles serían? El dispositivo como tal, el controlador, ¿cierto? El controlador de hardware, el controlador de software, que este es el que nosotros instalamos cuando necesitamos que el programa funcione, porque esto ya viene, pues ya viene dentro del hardware. Y este controlador del dispositivo se comunica con el subsistema de entrada-salida del kernel y este a su vez con el kernel ya propiamente del sistema operativo. Esas serían las capas, ¿sí? Las capas que se manejan. ¿Listo? Bueno, cuando se habla de llamadas al subsistema de entrada-salida, simplemente son funciones para comunicarse con él. ¿Listo? Entonces, ¿qué
¿qué hacen las interfaces, las funciones, las clases, los métodos? Nosotros nos comunicamos primero con el kernel, ¿cierto? Y el kernel me permite conectarme aquí con este subsistema de entrada-salida. ¿Listo? Con este subsistema de entrada-salida. Bueno, seguimos. Ese subsistema de entrada-salida del sistema operativo, o sea, este que tenemos acá, tiene por debajo, lo que ya habíamos dicho, la capa de Device Driver, el controlador del dispositivo, que es software que oculta toda la diferencia entre los demás controladores. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo, se dispone un subsistema de entrada-salida independiente del hardware. ¿Para qué? Está muy pequeño, lo voy a ampliar. ¿Para qué? Para facilitar la vida de los diseñadores del sistema operativo, ¿sí? No tienen que interactuar con infinitos dispositivos. Entonces, facilita el diseño. Simplemente ese subsistema de entrada-salida se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con los subsistemas de entrada-salida. Listo, y crean un hardware compatible con la interfaz y escriben o leen o crean el software para ese controlador. Listo, en esos dispositivos que vayan a operar. Bueno, sigamos. El software de entrada-salida se estructura en capas, ya lo hemos dicho. Hay un modo de usuario, ¿sí? Es el que proporciona la interfaz con el usuario. Entonces, por ejemplo, el formateo de datos, cuando estamos hablando de un disco duro, nosotros lo hacemos a ese nivel, al modo de usuario. Hay otro modo que se llama el modo kernel, ¿sí? El modo kernel, de aquí para abajo, de acá para abajo, perdón, de aquí para abajo, ¿listo? Entonces hay un software que es independiente del dispositivo, que es en esa capa donde se asignan las tareas del espacio, los privilegios, el uso del cassette, etcétera, y luego pasa al manejador o al controlador del driver, ¿cierto? Que es la copa. Esta sí se comunica directamente con el controlador del dispositivo. ¿Listo? Bueno, y es el único, ojo, ese controlador es el único en todo el sistema operativo que se comunica directamente con el dispositivo. Entonces, lo separan. ¿Para qué lo separan? Para darle también descanso al sistema operativo, para que no se recargue mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente tener ese driver. ¿Listo? Todo lo que está en el controlador, en ese programita, ya es suficiente. El sistema operativo se encarga de comunicarse con él o a través de él, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando ustedes instalan un mismo dispositivo en diferentes sistemas operativos, tienen que instalar un driver diferente para cada sistema operativo. Siempre lo van a tener que hacer. Entonces, ustedes conectan una cámara y el mismo driver para Windows no le va a funcionar para GNU Linux. No le puede funcionar, ¿cierto? Porque son sistemas operativos diferentes, son núcleos diferentes. ¿Listo? Internamente también se tiene un manejador de interrupciones, que es el que gestiona simplemente las interrupciones que genera el dispositivo. ¿Listo? Por ejemplo, este es un ejemplo, muchachos, de cómo funciona cada una de las capas. Este fprintf es una función en C, en ANSI C, que escribe directamente en un archivo. Entonces yo le mando aquí el archivo, le voy a decir que escriba un float con un número entero y con 6 decimales, y aquí está la variable. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se genera la cadena de caracteres adecuada, que es esta. 1, un dígito, es un dígito, 6 decimales con el valor de X. ¿Listo? A partir de este es un fichero, este es un archivo que se abrió, ¿sí? Y se usa una llamada al sistema internamente que se llama write. Entonces, este fprintf internamente lo que hace es llamar a una llamada que sí entiende el sistema operativo, que es write. ¿Listo? Que es write. Bueno. Sigamos. Este software es independiente del dispositivo, recibe un descriptor de archivo y una dirección de transferencia en memoria. ¿Para qué? Para mirar cuál es la cantidad de información que se va a enviar. Entonces les lo agrando acá un poco. Este fprintf internamente lo que está haciendo es llamando a una función que ya tiene internamente el sistema, que se llama write. ¿Listo? Recibe el descriptor de archivo, recibe el tamaño, el buffer y el tamaño, perdón. O sea, a qué archivo quiero escribir, cuál es la información, en dónde lo tengo
y el tamaño. Internamente eso es lo que recibe. ¿Listo? Este fprintf, como les digo, llama a esta función interna del sistema. Bueno, sigamos. Entonces, a partir de ese descriptor de archivos se accede a la copia de la memoria, o sea que hay una copia en la RAM, ¿listo? Se saca de allá de la RAM, se comprueba que el bloque está en la caché, acuérdense que siempre se van a pasar las informaciones en la caché de la CPU, y si no está, pues lo trae, transfiere los datos de la memoria del usuario a la caché, es decir, de la RAM a la caché del procesador, marca el buffer con dice que ha sido modificado para saber que la caché se cambió, y si la escritura hiciese necesario asignar otro bloque del archivo, pues lo haría, listo. Después, ¿qué se hace? Se invoca el manejador del dispositivo para que escriba en el disco. Entonces, miren cómo se hace. Se toma la variable de la memoria RAM, se pasa a la caché, y después de la caché se le da orden al controlador para que escriba en el disco. En este caso estamos haciendo un ejemplo para escribir en el disco duro. ¿Listo? Bueno. ¿Para qué sirve el controlador de dispositivo? Lo que llamamos el device driver. Recibe la orden de escribir un bloque en un dispositivo determinado. Él determina qué dispositivo físico quiere acceder, determina el sector o los sectores del disco o las posiciones dentro del dispositivo y envía los comandos adecuados. O sea, cada controlador sabe cuáles son los comandos, cuáles son los espacios que él necesita. ¿Listo? Bueno, cuando el dispositivo completa la solicitud, genera una interrupción, ¿cierto? Entonces, cuando ya ese controlador escribe totalmente y se completa la solicitud de lectura o escritura, se genera una interrupción. ¿Listo? Entonces, esa interrupción, ¿qué hace? Despierta el proceso que había solicitado la entrada-salida, o sea, le dice, bueno, usted me pidió un dato, despierte que se lo voy a entregar, ¿cierto? Despierte que se lo voy a entregar. Y luego libera los recursos de entrada-salida. Listo. Ya vamos a comer, muchachos. Terminamos aquí y nos vamos a coger este tema. Entonces, ¿cómo sería? ¿Listo? ¿Cómo sería? Entonces, mírenlo acá. Este es a nivel del usuario, a nivel de software, o sea, el programita. En este caso, yo les mostré un ejemplo de fprintf, ¿sí? Está, ¿y dónde están los datos? Ojo, los datos se copian en la memoria del usuario. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pasa, en el primero se hace la llamada al sistema, en el segundo se hace el nombrado, los bloques, la caché, los buffers, se reserva el espacio de memoria en este, que es independiente del software. Aquí ya es el modo kernel, ¿cierto? Es decir, esto ya lo controla el sistema operativo, mírenlo acá, todo este pedazo lo controla el sistema operativo. Luego paso al device driver, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es el que controla los registros del controlador, chequea el estado y el que se va a comunicar directamente. Luego se genera una interrupción con el manejador de interrupciones, genera la interrupción para despertar al driver, a este, ¿cierto? Este acá se comunica, este device driver se comunica con el controlador ya de hardware, se escribe en el dispositivo y se devuelve, ¿cierto? Miren que aquí la interrupción se genera, es cuando ya se termina de escribir en el dispositivo, este interrumpe, ¿sí? Y vuelve otra vez y despierta el proceso que teníamos arriba, que es este que tenemos acá. Perdón, aquí, este de acá, listo. Ese es como el ciclo del manejo de información. Y hasta ahí, muchachos, lo que quería que viéramos hasta las 8 de la noche. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muchachos. ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Listo. Por ahí me escribieron que tienen hambre. Listo. Bueno, vamos a comer, muchachos. Nos vemos a las 8:40. ¿Listo?